Hola mis amores, espero que estén muy bien. Vamos a hacer esta falda rotonda con una tela llamada cuerina. Bueno, la cantidad que se nos fue 1.60 centímetros. Vamos a doblar la tela. De esta manera doblamos el ancho de la tela y volvemos y doblamos la tela. Así de esta manera. Bueno, mis amores, ya teniendo esta tela así dobladita, nos quedan 4 capitas por este lado en la parte abierta y esta otra esquina nos queda el doblez, ¿sí? En esta esquina es donde vamos a poner el contorno de cintura. El contorno de cintura lo vas a dividir en 6.28. Esa cantidad la vamos a aplicar desde esa esquina haciendo como un círculo. Entonces nos da 11.7 y vamos a marcarlo por todo este contorno sin mover el cartabón de la esquina de la tela. Así de esta manera. Y marcamos los 11.5. Vamos a hacer esta figurita más y listo. Ahora, desde esa línea que acabamos de hacer, vamos a tomar el largo de la falda, pero le vamos a quitar el ancho de la pretina. En este caso, la falda es de 63 y menos lo de pretina más costura. Entonces, va a ser de 58. Entonces, marcamos los 58 así de esta forma por todo el contorno de la línea que acabamos de hacer, de la semicurva que tenemos ahí. Entonces, seguimos marcando así esta medida que nos dio 58. El largo total es 63 menos los 7 de pretina, más costuras. Entonces, marcamos esto aquí, que ya le estamos dando costura de dobladillo. Listo, amores, aquí ya lo tenemos. Vamos ahora a recortar esta falda. En la parte de la cintura le damos costurita. Así, y vamos a recortar. Esta tela es un poco gruesita, entonces nos toca por capitas. Y aquí en la parte de abajo, recortamos una capita doble y recortamos la otra capita doble. Porque esta cuerina pues me pareció muy gruesita y se me dificultó con las tijeras. Listo, mis amores, aquí ya nos queda la falda recortada. Y así nos queda esta falda rotonda. No tiene costuras, no va a tener costuras por ningún lado. Y listo, mis amores, así. Listo, mis amores, ahora vamos a sacar el cinturón que vieron en la imagen. El cinturón va de ancho de 8, lo vas a multiplicar por 2 más costura, serían 18 de ancho más el ancho de la tela, que va a ser el largo del cinturón. Y también vamos a sacar un rectángulo con el contorno de cintura, que en este caso son 74 más 2 centímetros de costura. Entonces sería de largo de 76 con un ancho de 7 centímetros por 2 de 14 más costura de 16. Este rectángulo tiene 16 por 76. Es la pretina, la doblamos de esta manera y le hacemos esa costurita y nos queda lista la pretina. Así, este es el cinturón y la faldita, y le vamos a poner caucho al cinturón. Listo, mis amores, nos vamos a confeccionar esta hermosa falda. Listo. Aquí, como la cintura es elástica, pues no necesitamos de hacer corte. Pero si la tela no nos estira, mis amores, vamos a abrir un lado de la falda. Abrimos este lado y ahí puedes poner lo de la cremallera. Ese centímetro hay que aumentarlo si vamos a poner cremallera, pero en este caso no
necesitamos cremallera porque estira. Bueno, aquí tenemos la pretina. Vamos a hacer esta costurita, la vamos a unir por aquí. Solo es una costurita. Hacemos esta costurita y aquí tenemos la pretina. Entonces vamos a abrir la pretina y la doblamos de esta manera. Así. Y aquí nos queda lista, mis amores. Vamos ahora a coger el caucho que le vamos a poner. Este caucho le dejamos 2 centímetros de costura y vamos a doblarlo para pasar por ahí la costura. Y pasamos esta costurita doble para que no se nos vaya pronto a soltar. Mira, mis amores, al caucho yo le quité 2 centímetros que nos quede un poco más pequeño de la pretina. De esta manera. ¿Ves? Así nos queda el caucho. Ahora lo vamos a asegurar a la costura que hicimos. Le vamos a asegurar el caucho. Vamos a sacarle la mitad. Marcamos y sacamos y volvemos y doblamos. Ahí marcamos. ¿Listo? Sobre esa marca que hicimos es la que le vamos a poner sobre la costura. No le vamos a poner donde unimos porque nos va a quedar muy grueso esa costurita. Entonces aquí la acomodamos así de esta manera, así como pueden ver. Y ahora abrimos, ya después de que está acomodado el caucho, abrimos con cuidado y sostenemos. Ahora vamos a pasar la costura para sostener el caucho sobre la costura que ya tenemos, de forma que no se nos vaya a notar, que se vea un acabado bien lindo. Entonces pasamos la costura sobre la costura y nos queda así, bien lindo, que ni se note. Y listo, cuadramos el caucho, bien acomodadito ahí y listo. Vamos ahora a hacer el cinturón. Al cinturón le vamos a pasar una costura de esta forma, lo doblamos así. Y le pasamos una costura por todo este orillo. Tenemos 1,5, 3 centímetros, 3 metros de largo este cinturón, que fue el ancho de la tela. Y aquí ya tenemos la costura pasada por todo el orillo. Le dejamos un huequito en la parte central del cinturón para poder voltear esta tira. Entonces lo vamos a hacer con la ayuda de un destornillador o con lo que tenga a la mano y lo hacemos de esta forma. Volteamos la tirita y cuando la estemos volteando la vamos a sacar por el huequito que le dejamos. Entonces así vas a voltear esta tira. Mira, mis amores, así. Y así vamos a sacar la otra puntica también para tener listo el cinturón. Este cinturón quedó de 3 metros de largo. Arreglamos ya las punticas, que nos quede bien saliditas, bien cuadradito, bien bonito. Vamos a pasar la costura por el orillo del cinturón y volvemos a pasar otra costura por el ancho del pie para que podamos asegurar bien el cinturón y nos quede bien lindo. Mira, de esta manera nos quedó el cinturón. Costura doble, con esa costura pues tapamos el huequito que hicimos para poder voltear el cinturón. Listo, mis amores, aquí nos quedó el cinturón. Aquí tenemos la pretina, vamos a ponérsela a la falda en la fileteadora. Y aquí ya tenemos la pretina puesta en la falda. Esta costura es importante. Cuando la tela estira necesitas que la costura sea en zigzag o sea en filete. Aquí en el dobladillo también lo fileteé y ahora vamos a doblarlo solo el filete así de esta manera y pasamos la costurita. Eso lo vamos a hacer por todo el contorno de la falda. Esta forma me encanta pues porque no nos va a quedar torcido ni va a hacer ondas feas. Así nos queda un acabado muy lindo con este dobladillo de esta manera. Y así nos va a quedar ese dobladillo, va a quedar plano, bonito, impecable, hermoso. Y listo, mis amores. Mira, así quedó todo este dobladillo, súper lindo.
Mira, súper lindo, mis amores. Ahora, vamos a sacar aquí en la costura. Vamos a poner mi marquilla, yo tengo marquillas. Ponemos la marquillita, la aseguramos ahí, que esa va a ser la parte de la espalda, donde hicimos el único corte. Ahora vamos a sacar una tirita, aquí la tenemos, para hacer unos pasadores. Y le vamos a poner esos pasadores en los costados de la falda para asegurar el cinturón. Pasamos esta costurita por el orillo y después lo hacemos por el otro orillo. Y así nos queda la tirita que van a ser los pasadores. Bueno, así ese pisadito, así de bonito. Y aquí, mis amores, tenemos ya la falda lista con los pasadores, con su cinturón. Y así nos quedó esta hermosa falda rotonda sin costuras en la falda. Bueno, mis amores, bendiciones.